Muy bienvenidos. Este es el servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Hoy vamos a estar juntos disfrutando de presencia de Dios, disfrutando de la adoración, de la palabra de Dios y analizando en particular cuál es el poder de la semilla y cuál es el poder de la tierra. Vengan, acompáñenos. Oración colecta de la semana. Oh Señor, atiende en tu bondad las súplicas de tu pueblo que clama a ti. Concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Si algo sabemos del vínculo de Dios y las personas, es que Dios las escucha. Por eso nos dio la primera herramienta para hacerlo posible en la oración. No es algo que el hombre inventó, sino lo que Dios nos mandó a hacer. Recordemos, si no, que Jesús mismo nos dio el ejemplo con su vida de oración. Y luego dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, enseñándonos la oración más maravillosa que conocemos. No solo oramos para agradecer a Dios por todo lo que tenemos, sino también para que nos ayude a saber qué hacer en nuestra vida, para tomar las mejores decisiones en cada situación que enfrentamos. Y no solo eso, porque a veces no alcanza con saber, sino que nos hace falta también la voluntad para hacerlo. No siempre es fácil hacer lo correcto, y en ocasiones hace falta mucha fuerza y decisión para lograrlo. Que esta semana sea esta nuestra oración, saber qué hacer y tener fuerzas para hacerlo. Amén. Este es el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 5 y 10 al 13. Atención, sedientos, vengan por agua, también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar, vino y leche gratis. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos y comerán bien, se deleitarán con platos sustanciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía, correrá hacia ti, por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Coman bajo la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelvan allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Saldrán con alegría, los llevarán seguros, montes y colinas, romperán a cantar ante ustedes, y aplaudirán los árboles silvestres. En vez de espinos, crecerá el ciprés. En vez de ortigas, el arrayán. Salmo 65, del 9 al 13. Con tus cuidados fecundas la tierra y colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Así preparas el campo. Empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con las lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carreteras se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría. Este es el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9 y 18 al 23. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda,
Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartará de ella. El que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Es palabra del Señor. En la lectura del Evangelio de hoy vemos que Jesús salía de su casa y se sentó junto al mar de Tiberías. Venía de un día de suma actividad y muchísima gente se acercó para escucharle. Después de haber hecho milagros y señales y habiendo enseñado, la gente se acercaba y se acercaba. Entonces era el mejor lugar, evidentemente, para poder seguir con su enseñanza. No podían entrar en una casa las multitudes. Entonces Jesús empezó, dice aquí la palabra, que a enseñarle con parábolas. Y la parábola es una especie de metáfora, es una especie de lenguaje que permite, a través de una analogía, las personas puedan comprender cuestiones que son complejas, en algunos casos inexplicables o inasibles, como las verdades de Dios. Dice aquí en el verso 15, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se han embotado sus oídos y se han cerrado sus ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían. Esa dice que era la condición del pueblo de Dios en aquel momento. Era un pueblo que era obstinado, pretendía saber más que Dios mismo y quería hacer sus propios juicios de valor acerca de todas las cosas. Pero parte de ese pueblo vio a Jesús, parte de ese pueblo escuchó a Jesús y quería saber más, quería vivir más lo que él hablaba. Hay poder en escuchar a Dios. Nos leían más temprano en la lectura del profeta Isaías la importancia que tiene el escuchar a Dios. Dios nos invita, dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan. ¿Por qué gastan el dinero en cosas que no satisfacen, en lo que no es pan, su salario, en lo que no satisface? Escúchenme bien y entonces comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Dios nos dice, escúchenme, escuchen. No hablen tanto, más bien escuchen. Y en el verso 11 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si Dios habla, es por algo. Y las palabras que Él habla, evidentemente, tienen sustento, tienen sustancia, tienen valor, tienen peso. ¿Por qué? Porque están apoyados en su carácter, creador y sustentador del universo. No son palabras cambiantes y fluctuantes como los pensamientos y los sistemas incluso de pensamiento humanos. No están sujetos a caducidad, no están sujetos a los cambios y a las fluctuaciones del tiempo y de las modas y de los conocimientos humanos. Cuando Dios dice algo, es. No hay nada más que hablar. Él no cambia de forma de pensar, no cambia de forma de ser. Sus doctrinas son eternas, a diferencia de las nuestras. Por eso es importante escuchar. Es importante cómo uno se aproxima al mensaje, con qué actitud se aproxima al mensaje de Dios. Y Jesús justamente en esta parábola
nos muestra, nos hace una ilustración de las diversas actitudes que uno puede tener frente al mensaje de Dios. La primera actitud que él señala es una actitud pasatista. Cuando la semilla, dice, caen al camino. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Cae al costado del camino. No cae en la tierra esa semilla. Tiene buenas intenciones quizás, pero tiene inexperiencia. No entiende la verdad. Parece que lo entiende. Parece entender, sí, entiendo esto, no, pero como decimos aquí, le falta. Requiere cuidado, requiere constancia, requiere estudio, requiere comunión con otros para poder comprenderla, para entender el camino. Le falta tiempo de desarrollo. El peligro de esto es que si creemos creer, si entendemos que creemos, si creemos que sabemos más de lo que realmente sabemos, este mensaje se vuela como la semilla en un suelo no sembrado. El mensaje se vuela rápidamente, es pasatista, es pasajero, es el momento. A veces los mensajes de Dios caen en tierras así, gente que es pasatista, es del momento nada más. Hay una segunda actitud que el Señor menciona, es una actitud superficial. Dice, hay semilla que cayó en un terreno pedregoso, lleno de piedras. La pedregal no es buena tierra. Cuando cae ahí, el peligro es que no alcance a enterrarse, que no tenga profundidad y como por consiguiente, al no tener profundidad, no tiene raíz. Es como decimos un cabezadura que ya sabe todo, ¿no? No, ya no tiene nada más que decir, yo ya sé todo. Crece rápido, como la semilla que cayó ahí, dice, creció rapidito, hizo brotes, pero al no tener raíz, el primer viento se la lleva. Al no tener raíz, la primera dificultad en las personas superficiales se va. Si empezó a confiar en algo, empieza a desconfiar inmediatamente y empieza a buscar una alternativa, ¿no es cierto? Es típicamente la persona que anda en búsqueda de novedades, el entusiasmo del momento. En este momento viene esta moda y vamos para allá y después viene otra, quizás es opuesta, pero va detrás porque lo que está buscando es el cambio, la novedad. Perpetuo cambio, perpetua novedad. A ver, ¿qué hay de interesante en esto, en lo otro? Así como pasa con las modas en la vestimenta o con las modas en los automóviles o en los teléfonos, los bienes de consumo, también pasa en lo espiritual. Hay gente que entiende que lo espiritual también es un bien de consumo. De hecho, los sociólogos de la religión hablan a veces del supermercado religioso, ¿no es cierto? Hay gente que va y toma de aquí, toma de allá, es como la góndola del supermercado. A ver, esto, New Age, qué interesante. Uy, esto, hinduismo, qué bueno. Esto, un cristianismo, pero esta vertiente. Van tomando y haciendo su propia composición, su propia receta y hacen una fe a medida. Pero es una fe también absolutamente superficial. Puede tener un pequeño crecimiento y luego, a la primera dificultad, se cae y busca otra y vive sin solución de continuidad. Hay una tercera actitud que menciona el Señor aquí, es una actitud especulativa, el terreno espinoso. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Entre espinos la fe está en medio de otras cosas. Hay necesidades, hay posesiones, hay estatus, hay hobbies, hay un montón de cosas. La persona tiene una vida llena de cosas. No tiene más espacio, pero bueno, llegó esta novedad de la fe y dice, bueno, le hacemos un huequito y metemos ahí un ratito en esto, a ver si nos divierte, si está bueno, si coincide o conecta con estas otras ocupaciones y actividades. Vamos a ver, le hacemos un huequito, pic, pic, pic. ¿Dónde entra esto? Claramente, esto es un espacio pequeño de la vida, no tiene prioridad. Lo ponemos donde quepa, donde entre. Por eso la persona tiene un corazón dividido. Como decimos aquí también, tiene un pie adentro y un pie afuera de la fe.
Es aquel que se anima, se acerca y dice, qué interesante, pero dice, bueno, hasta acá, porque después tengo esto, después tengo esto otro, y entonces nunca hay prioridad, nunca puede profundizar, siempre está ahí, especulando a ver dónde colocar cada cosa, qué le viene bien para esto y lo otro, y para poder concatenar diversas opciones, aunque a veces sean contrapuestas, pero intentar meterlas juntas. Está demasiado ocupado, tiene demasiadas cosas en las que pensar, y sobre todo hay otras cosas que le quitan el sueño, hay otras cosas que son realmente prioritarias en su vida. Esa persona no tiene demasiado enfoque ni tiene profundidad para la fe, no tiene tiempo, tiene demasiadas opciones, especula con qué le va mejor, con qué no le va. El corazón dividido no es bueno. Pero hay una cuarta actitud, y es la actitud productiva, la de una buena tierra. Dice, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Es una actitud de apertura, es capaz de escuchar sin juzgar a priori, darle oportunidad a esto nuevo, escuchar con atención, no es solamente oír, sino también escuchar, una escucha atenta. Y también es comprometida porque además de escuchar, es capaz de adoptar y darle prioridad en su vida. El resultado de esta actitud es claro, el que oye y entiende la palabra tiene una actitud de búsqueda, de comprensión espiritual y material del mensaje. Se compromete con el mensaje en forma espiritual y material, se esfuerza por lograr profundidad, dice esto es importante y como tal lo pone en su lista de prioridades, lo pone en un lugar de prioridad. Dice, a ver, vamos a hacer un poco de espacio acá entre esta actividad y esta actividad, entre este pensamiento y este conocimiento, y lo ponemos aquí y vamos a ver cómo funciona esto. Y le da tiempo y lo desarrolla y busca y trata de comprender, se esfuerza por lograr profundidad. En ese discurrir empieza a echar raíces, empieza a realimentar el proceso, empieza a nutrirse, no se queda con lo superficial o lo contextual, lo circunstancial, intenta ir a lo esencial, a las cuestiones necesarias. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, dijo Jesús. Aquel que tiene esta actitud es el que produce un buen fruto. Entonces, los frutos demuestran cuál es la actitud de cada uno frente a este mensaje. Demuestra las prioridades de la vida de cada uno. No solo de la vida de la persona, también el fruto que se reproduce, produce frutos en otras personas, en otras vidas. Lo que está claro es que todos producimos algún tipo de fruto. El tema es, ¿todos los frutos son iguales? ¿Producir cualquier clase de fruto es lo mismo? ¿Con qué tierra nos identificamos nosotros? ¿Cuál es el tipo de actitud que tenemos frente a los mensajes de Dios? ¿Es una actitud pasatista? ¿Es una actitud especulativa? ¿Es una actitud trivial o es una actitud productiva? ¿Es una actitud que intenta obtener de Él lo que Dios en principio quiere obtener? Tenemos apertura para escuchar, para colegir, tenemos la constancia para interiorizarnos y aprender, tenemos la voluntad para aplicar ese mensaje en nuestra vida. ¿Qué tipo de fruto queremos dar? Eso también está relacionado con esto, porque todos damos algún tipo de fruto. Ahora, yo tengo que elegir qué tipo de fruto me interesa dar. Yo quiero que mis frutos sean buenos, duraderos, perennes, que se recuerden en el tiempo, que produzca fruto no solo en mi vida, sino en la de los demás, y que haya armonía, paz, que haya un sentido de propósito en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Bueno, entonces tengo que hacer algo con esto. Sería bueno escuchar las palabras del apóstol Pablo una vez más en la carta a los Gálatas, cuando nos dice que el fruto de una persona en la cual el Espíritu Santo entra es gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio, son todas ellas un fruto precioso. Son el producto de una semilla que cayó en buena tierra, que Dios cuidó y que empezó a fructificar. Empezó a hacer algo importante en esa vida y en todo su entorno. Que así sea con nosotros, que revisemos esta semana nuestra actitud, nuestras prioridades y le demos la importancia que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la semilla de la que Jesús hablaba, tiene en nuestras vidas. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Y en el momento del ofertorio les invito a que hagamos una oración de gratitud, de agradecimiento al Señor por todo lo que tenemos. Señor, te bendecimos y te adoramos, te damos gracias por todo lo que tenemos, la vida en primer lugar, la salud, el trabajo, los medios que nos das para vivir día tras día. Gracias por las ofrendas de tu pueblo, te rogamos que nos ayudes a usar bien los dones que nos has dado para la extensión de tu reino, aquí en la iglesia, pero también en toda tu casa, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes a todos. Prolongada pandemia que estamos viviendo, además de los problemas espirituales que está acarreando, también los hay de índole física y psíquica. Creemos, como así testimonia la Escritura, que la sanidad es un proceso integral. Cuerpo, alma y espíritu hacen a la totalidad de la persona humana, y para lograr sanidad integral hay que tener un apoyo integral en todas las áreas, en todas las dimensiones. Por eso hemos solicitado a nuestro amigo, el doctor Guillermo Santana McKinley, psicólogo clínico y miembro de nuestra comunidad, que nos asista y nos dé un panorama de la situación desde su saber y su experiencia profesional. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Guillermo. Queríamos tener una idea aproximada desde tu perspectiva y experiencia, ¿qué efectos generales puede tener en la población esta situación de pandemia prolongada en la que nos encontramos desde el punto de vista psíquico? ¿Y cuáles son algunos síntomas que podemos evidenciar en las personas o en nosotros mismos, ¿cierto?, en este tiempo? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, lo que observamos es un poco el colapso, la caída de los sistemas de vida habitual que todos tenemos armados, ¿no? O sea, el primer dato, al haberse prolongado la pandemia, empieza a pegar por el lado de los recursos económicos y la actividad laboral, que es obviamente lo que a la mayoría le preocupa, en particular a aquellos que no han podido darle una continuidad. O sea que ya a partir de ahí, esto induce, hablando esto de los síntomas, induce temor, miedo, en primer lugar, por cómo sostenerse económicamente y atender a las necesidades básicas propias de la familia, ¿no? Esto genera a su vez otras cuestiones como la ansiedad, fundamentalmente ante la incertidumbre, o sea, esta modalidad de irse prorrogando las fechas de la supuesta apertura, generan esto, o sea, una imprevisibilidad acerca de cómo va,
que es bastante importante. Las noticias, por otro lado, que son necesarias en parte para ubicarse, pero no terminan resolviendo las preguntas que las personas nos hacemos. Lamentablemente hay una sobreabundancia de datos que no siempre contribuyen a tranquilizar, ¿no? Creo que otra faceta es de esta caída de los, como yo llamo, los sistemas de vida o el orden, es la frustración y el enojo, ¿no es cierto? O sea, muchas personas encuentran esto abusivo o excesivo posiblemente, y por la perturbación que le genera en su vida, hay un montante de rabia, digamos, de ira, que puede a veces propiciar conductas no del todo adecuadas, ¿no? Creo que estos son, o sea, el miedo, la ansiedad, la frustración, la ira, son los elementos más palpables de la pandemia a nivel psicológico, ¿no? Así es, y se ven naturalmente, ¿no es cierto? Cada vez más vemos gente que está agotada, nerviosa, cansada, los síntomas hasta físicos, ¿verdad? Como correlato de estos síntomas. Sí, hay otra faceta, digamos, que quienes de alguna manera ven un poco más a esto, también aparece otras expresiones como es la tristeza, la depresión, de la mano en su versión más liviana del aburrimiento, ¿no es cierto? O sea, por haberse visto coartadas determinadas actividades con las que solemos compensar las tensiones cotidianas, ya sea de orden social o deportivo, o pasatiempos o actividades que llamamos hobbies, el contacto, digamos, incluso con miembros de la propia familia no conviviente, ¿no es cierto? Todo estos recursos, porque esos son recursos de tipo emocional para todas las personas, en este momento no están disponibles, o están disponibles de manera mediada a veces por estas herramientas digitales que, bueno, son una alternativa, pero están muy lejos de poder suplir plenamente lo que significan, ¿no? Entonces, la expresión no es igual para todas las personas, o sea, cada uno se encontrará más identificado con alguna, posiblemente, de estas cosas que yo menciono, y digamos, en función de sus antecedentes y sus posibilidades y de cómo la pandemia lo ha afectado, se expresará para un lado o para el otro, ¿no? Esto es lo más ostensible. Quienes están solos, sin duda, padecen adicionalmente justamente un profundo sentimiento de soledad, de coartamiento de todo tipo de relación enriquecedora en lo cotidiano, en los vínculos, ¿no? Así es. Obviamente este es un tema enorme, muy grande, muy importante, y también tiene otros aristas que son aquellas prácticas que nos pueden ayudar a sobrellevarla de la mejor manera. Por un problema de tiempo no vamos a poder hacerlo en esta semana, lo vamos a continuar la semana próxima, así que te vamos a solicitar contestarnos también esa pregunta: ¿qué tipo de acciones cotidianas podemos hacer para ayudar en esto? Y también qué tipo de recursos existen como para ayudar a la población en este tiempo, para tener este equilibrio psíquico del que estamos hablando. Muchísimas gracias, Guillermo, por la atención. Gracias. Y lo seguimos la semana próxima. Excelente. Y en el final de nuestra reunión de hoy queremos agradecerles por su presencia, por su visita, decirles que pueden suscribirse al canal para recibir más noticias acerca de las diversas actividades que tenemos. Como ven aquí en la placa tenemos diversos medios de comunicación por los cuales nos podemos comunicar con la iglesia por distintos motivos pastorales, cualquier necesidad se pueden comunicar al email, a los teléfonos. También los que quieren colaborar financieramente con la iglesia pueden pedir por email los datos de contacto para poder hacer las transferencias bancarias. Muchas gracias a quienes han ya colaborado con la obra, con la misión de la iglesia, que no solo llega aquí a la zona, llega en este momento a todas partes del mundo. En la semana tenemos muchas actividades, como verán aquí en esta placa también. Tenemos reuniones de oración, reuniones de estudio bíblico. En particular, seguimos estudiando la carta a los Hebreos. Esta es ya como la cuarta semana que estamos estudiándola y se pone cada vez más interesante, así que quienes quieran participar, por favor, también piden por los medios de contacto su clave de ingreso. La semana que viene tenemos un evento especial. Viene nuestro obispo Greg Venables a reunirse con nosotros vía Zoom, así que muy bienvenidos. Pueden pedir también su acceso la semana próxima después del servicio dominical.
todos los sábados estamos teniendo nuestra reunión de educación cristiana para niños y preadolescentes, Historias para el Alma. Así que también muy bienvenidos para participar de este hermoso evento y actividad que tenemos. Vamos a hacer una oración, pedir al Señor la bendición para nuestro país. Señor, te pedimos especialmente en esta semana una bendición para nuestro país, para nuestras autoridades, para todas las personas que trabajan en nuestro favor, en el cuidado de la salud, todos ellos. Te pedimos una bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y que la paz de Dios guarde sus corazones y sus mentes en ese conocimiento. Dios les bendiga. Muy buena semana. Del cielo viniste, pobre te hiciste, por amor tu reino dejaste. En la cruz llevaste mi dolor, mi dolor. Santo y puro, amor que me vino a socorrer, tu luz brillará por siempre y siempre fiel. Gloria y poder te seguirá, tu hermosura nunca acabará, pronto ven, te esperaré. Pronto ven, te esperaré. Pronto ven, te esperaré, Emmanuel. Yo te esperaré, pronto ven, te esperaré, pronto ven, te esperaré.